Buenos días a todos. Ya soy la cuarta ponente, ¿no? La tercera, pero podemos añadir al primero de la mañana, con lo que va a ser mucho más complicado mantener la atención de todos ustedes, pero lo vamos a intentar. Lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación a todo el comité organizador del simposio de la Asociación Española de Vacunología, pero en especial a María José Álvarez Pasquín, con la que tuve la oportunidad de compartir unas jornadas en Valencia, de casi donde soy, porque soy de Castellón, y donde pudimos hablar sobre los grupos antivacunas. Gracias. En esta ocasión me han pedido que preparase una presentación sobre los argumentos científicos para rebatir las falsas ideas sobre las vacunas. Parece en el comienzo de este simposio, por lo que han dicho las autoridades académicas y políticas, en la inauguración de este simposio, parece ser que es un tema que preocupa mucho. Los grupos antivacunas, que se están poniendo mucho de moda y que en la actualidad, en nuestro trabajo diario, todos nos encontramos con personas que rechazan la vacunación en más cantidad o en menos cantidad. Sin embargo, el rechazo a la vacunación no es una situación nueva, aunque nos lo pueda parecer. El rechazo a la vacunación es algo tan antiguo como la propia existencia de las vacunas. Y si no, que se lo cuenten al pobre doctor Edward Jenner, creador de la primera vacuna, considerado como el padre de las vacunas, que creó en 1796 la vacuna contra la viruela. Ya tuvo enfrentamientos en aquella época con los grupos antivacunas, que dijeron que eso que estaba haciendo era descabellado, que era una locura, que era ir contra natura, que a la gente seguramente le iban a salir cabezas de vacas. Y, por supuesto, la Iglesia también tuvo mucho que decir en aquel momento. Dijo que aquello era un invento del diablo. Pagó con las consecuencias porque su vacuna tuvo mucho éxito, se consiguió erradicar la enfermedad de la viruela. Le hicieron una estatua en el Reino Unido para agradecerle su colaboración, su heroicidad por la contribución en salvar un montón de vidas humanas, y se la colocaron en Trafalgar Square. Pero la presión de los grupos antivacunas consiguió en 1862 exiliar su estatua a los jardines de Kensington. Así que, como podéis ver, la historia de los grupos antivacunas es igual de larga y extensa como la misma existencia de las vacunas. Pero ¿por qué en estos momentos estamos tan preocupados por este tema? Porque en este momento, y gracias a los medios de comunicación, los grupos antivacunas tienen más difusión, amplifican sus argumentos. Gracias a los medios de comunicación de todo tipo, prensa escrita, televisión y, sobre todo, al gran invento de Internet. Y gracias a este invento que nos une a todos y nos globaliza y nos permite tener acceso a mucha información, podemos ver imágenes como esta en Internet cuando uno busca información sobre vacunas. Imágenes que la verdad es que a cualquiera que no esté informado sobre lo beneficioso de las vacunas pueden llegar a asustarnos. Esta también es bastante impactante y además podemos descargarnos documentales como este, Vacunación, la verdad oculta. Cuando estaba preparándome la ponencia hace un par de años, mi marido, que es un poco pirata, pero no se lo digáis a ninguna autoridad, descargó la película para que un domingo lluvioso pudiéramos verlo en familia, con unas palomitas. Y cuando ya íbamos a mitad del documental, recuerdo que mi marido empezaba, conforme iba avanzando el documental, cada vez lo veía yo más pálido. Y llegó un momento en el que se giró y me dijo: Monse, ¿tú crees que estamos haciendo lo correcto vacunando a nuestra hija? Yo confío mucho en ti, hasta ahora, pero es que mira todo lo que cuentan. Y la verdad es que yo mismo, cuando acabé de ver el documental, me quedé un poco preocupada. Me sentí como Mafalda, idealista, pensando que estoy contribuyendo con mi trabajo diario a mejorar la humanidad, pero con un montón de inquietudes y preguntas. ¿Son seguras las vacunas? ¿Son efectivas? ¿Son necesarias? Así que, si me permitís, aunque se supone que esta ponencia es muy seria y tengo que hablar de argumentos científicos, como para mí Mafalda es una cosa muy seria y es un gran referente en mi unidad familiar,
si me permitís, voy a hacer que ella nos acompañe en la presentación para que no sea tan árida. Mafalda y sus amigos van a hacer una fila para preguntarle a la enfermera las dudas que le surgen normalmente a la población en general sobre las vacunas. ¿Las vacunas son la razón principal del descenso de las enfermedades infecciosas? ¿Realmente lo son? Los grupos antivacunas consideran que esto no es cierto, que es un mito, que entre 1850 y 1940 la mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias en general ya habían contribuido a que aproximadamente el 90% de las enfermedades infecciosas, infantiles sobre todo, estuvieran desapareciendo. Así que las vacunas no son necesarias para ellos. Pero si miramos datos epidemiológicos, nos damos cuenta de que esto no es así y podemos rebatir esas falsas ideas. Dentro de los muchísimos ejemplos, os voy a poner pocos para que Gloria no me indique que estoy agotando demasiado el tiempo. Y en primer lugar veremos datos sobre la incidencia de poliomielitis en España. En España, hasta la introducción de la vacuna de la polio en 1963, como podéis ver, la incidencia de casos rondaban aproximadamente los 2.000 casos al año. En 1963 se introduce la vacuna de la polio y desciende drásticamente la incidencia de la vacuna. En ese momento se introduce con unas coberturas de entre el 95 y el 98%, con gran éxito, y desciende drásticamente. Pero luego desciende también las coberturas hasta un 70% y vuelve a haber un pico de incidencia de polio, aproximadamente aquí, y con la mejora de las coberturas vacunales vuelve a descender la polio hasta prácticamente considerarse ya eliminada. Como veis, algo parecido ha ocurrido con el resto de vacunas incluidas en nuestro calendario de vacunación. En esta tabla tenéis información de la incidencia de estas enfermedades inmunoprevenibles desde 1983 hasta 2003. Cuando podáis revisar la ponencia tranquilamente, si se cuelga en la página de la Asociación Española de Vacunología, podéis ver los detalles de los datos y veis cómo el descenso ha sido drástico. También en cuanto a la mortalidad de esas mismas enfermedades, con la introducción de las vacunas, prácticamente la mortalidad ha acabado siendo anecdótica. Los grupos antivacunas siguen pensando que, bueno, que esto todo ha sido fruto de la coincidencia, que casualmente cuando las mejoras en sanidad y en las condiciones higiénicas empezaron a aparecer, fue cuando se introdujeron las primeras vacunas de los calendarios y que todo esto es fruto del azar, de la casualidad. Pues para poder rebatir este argumento podemos presentar los datos de las vacunas que se han incluido recientemente en los calendarios de vacunación, como por ejemplo la varicela. Y os traigo los datos extraídos de Estados Unidos, de 4 estados de Estados Unidos, donde sí que se ha hecho un estudio pormenorizado y una notificación de todos los casos de varicela, desde el año 1990 hasta 2005. En la primera parte de la gráfica aparece la incidencia de varicela. La varicela en estos 4 estados, en Estados Unidos, se introdujo en el año 1995, aquí. Como veis, después de la introducción de la vacuna de la varicela se ha pasado de 4 millones de casos anuales que habían, se ha pasado a tener una reducción de la incidencia de un 76 a un 86%. En cuanto a la hospitalización, ha habido una reducción de entre un 75 a un 88%. Y en cuanto a la mortalidad por varicela, se ha pasado a una reducción de un 66%. Si la vacuna se ha introducido en el año 1995, que sepamos, las condiciones higiénico-sanitarias no han variado mucho desde el año 1995 o 1990 hasta la actualidad, con lo que es difícilmente atribuible solo a ese hecho el que haya disminuido la incidencia y las consecuencias de la varicela. Pero también podemos argumentar contra este
esta falsa creencia de los grupos antivacunas, que si creen que las vacunas no funcionan, podemos enseñarles datos de qué ocurre cuando las vacunas no se utilizan. ¿Qué ocurre cuando descienden drásticamente las coberturas de vacunación? Que aparecen brotes de enfermedad. Si las vacunas no funcionaran, no aparecerían esos brotes. Y tenemos como ejemplo un brote de tosferina en el Reino Unido, en el que por un descenso de las coberturas aparecieron más de 100.000 casos y 36 muertes. Y el famoso caso de tosferina en Rusia, en la Unión Soviética, en el que de 1989 a 1995 pasaron de tener 839 casos anuales a 50.000 casos y 1.700 muertes. Parece ser que todo no se puede explicar con la mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias. La siguiente pregunta que nos podemos hacer y que se hace Mafalda en la cola, esperando a que le pongan las vacunas del calendario, de los 19 calendarios que hay en España, es si las vacunas son efectivas. Pues para los grupos antivacunas esto también es un mito, no es verdad. ¿Por qué? Porque si fueran efectivas no habrían brotes. Y además, si se dan cuenta ustedes, dicen ellos, cuando hay un brote, la mayoría de los que padecen la enfermedad están vacunados. Bueno, pues ahí creo que debemos darle la razón a los grupos antivacunas. Es verdad, la mayoría de los que padecen una enfermedad cuando hay un brote están vacunados. Pero eso es debido a una explicación matemática. Y vamos a poner como ejemplo este caso. Imaginaros que estamos en un campus universitario como este, casualmente con unos 4.000 estudiantes. Y aparece un brote de sarampión. Imaginémonos que de estos 4.000 estudiantes, el 95% están vacunados. 3.800 estudiantes. El 5%, por tanto, no estarán vacunados y tendremos 200 susceptibles en principio. De esos 3.800 vacunados, el 50% está vacunado solo con una dosis, 1.900 estudiantes, y el otro 50% con 2 dosis. Tendremos la misma cantidad de estudiantes, pero tenemos que tener en cuenta que las vacunas no son 100% efectivas. Con una sola dosis de vacunación existe aproximadamente un 10% de fallo vacunal. Eso nos va a dar como resultado 190 susceptibles. Con 2 dosis también hay fallo vacunal, menor, un 5%. Y nos podemos encontrar con 95 susceptibles. Pasemos a sumarlos todos. Si sumamos los vacunados susceptibles, tenemos 285 susceptibles. No sé si os habéis dado cuenta ya de que son más que los no vacunados. Si calculamos el porcentaje, resulta que la mayor parte de los enfermos están vacunados. ¿Y qué hacemos si la cobertura, qué ocurriría si la cobertura de vacunación fuera mayor? Y en ese mismo campus universitario de la Universidad Juan Carlos I tuviéramos el mismo brote con un 99% de vacunados. Imaginémonos además que de esos 99% de vacunados, todos están vacunados con 2 dosis. La situación ideal casi, ¿verdad? Debido a que hay un 5% de fallo vacunal, tendríamos 198 susceptibles. Seguimos viendo que hay más susceptibles entre los vacunados que entre los no vacunados y que paradójicamente el porcentaje de susceptibles entre los vacunados a mayor cobertura vacunal es mayor que a menor cobertura vacunal. Es simplemente un problema de matemáticas y de números, de percepción e interpretación de los datos. Es la gran paradoja de las vacunas. Por eso podemos decir que Dittmann tiene mucha razón con su famosa frase, la del peor enemigo de una buena vacuna es su propio éxito. A mayor cobertura de vacunación, más susceptibles entre los vacunados. Siguiente duda que nos puede asaltar y que los grupos antivacunas tienen clarísimo.
las vacunas no son seguras para ellos. Según los grupos antivacunas, esto también es un mito. Los grupos antivacunas dicen que hay una asociación clara entre vacunarse y que te aparezcan todos estos problemas. Vas a tener trastornos neurológicos, muerte súbita del lactante, enfermedades autoinmunes, trastornos inmunológicos, neoplasias, bla, 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 pero hasta la fecha de hoy no hay ningún estudio que haya encontrado una relación causal entre una vacuna y todas estas enfermedades. Si lo que nos preocupa además es la seguridad de las vacunas, podemos tranquilizar a todos nuestros pacientes, porque en la evolución de la fabricación de las vacunas podemos ver cómo la primera vacuna que hubo, la de la viruela, contenía 200 antígenos en una sola vacuna. Luego, con el paso de los años, han ido aumentando la cantidad de antígenos que habían en cada una de las vacunas. Pero gracias a la mejora en los procesos de fabricación de las vacunas y a los avances científicos, en la actualidad, con 11 vacunas, con toda la cantidad de vacunas con las que disponemos, estas vacunas solo contienen en torno a 123-126 antígenos. O sea que en la actualidad tenemos mucha más gama de vacunas disponibles con mucha menor capacidad, con mucha menos carga antigénica que la primera vacuna de viruela con la que pudimos contar. Otra de las cuestiones que plantean los grupos antivacunas es que con todas estas vacunas que tenemos en el mercado, lo que estamos haciendo es saturar el sistema inmunológico de los niños. Y eso a la larga va a traer problemas. Todas las enfermedades de las que ya hemos dicho que no existe relación causal entre las vacunas y ellas. Pues bien, los inmunólogos que se dedican a estas cosas y que saben mucho más que yo, han empezado a hacer cuentas hipotéticas sobre cuántas vacunas se podrían administrar a un niño, contando el número de antígenos que contiene cada vacuna, contando la cantidad de anticuerpos que se pueden considerar necesarios para darlo por correctamente vacunado, contando con el número de células B que necesitamos para fabricar esos anticuerpos, contando con el número de células B que tiene cada uno de nuestros organismos, han empezado a hacer fórmulas matemáticas y han visto que cada niño tiene la capacidad teórica para que se le pueda administrar a la vez 10.000 vacunas. Con las vacunas que tenemos actualmente en el calendario de vacunación, solo estaríamos utilizando aproximadamente un 0,1% de su sistema inmunológico. Así que la teoría de que sobresaturamos el sistema inmunológico parece que tampoco tiene mucho peso. Además, no vivimos en una burbuja. Todo el mundo estamos en contacto diario con un montón de virus y bacterias, con un montón de antígenos. De hecho, cualquier niño que tenga un proceso de vías respiratorias altas normal se está exponiendo a entre 4 y 10 antígenos. Y si además tiene una infección por estreptococo, la cantidad de antígenos a los que va a presentarse subirá mucho más, subirá hasta 25 o 50. Otro de los mitos para los grupos antivacunas es que las enfermedades comunes de la infancia son extremadamente peligrosas. Ellos consideran que es mejor inmunizarse de forma natural en fiestas para coger la varicela, el sarampión, porque es una inmunidad más sólida, que te va a durar de por vida y no vas a meterle nada extraño a tu cuerpo. Así tenemos a Jim Carrey haciendo campaña para que todos estemos contentos por padecer enfermedades como el sarampión. Jim Carrey ha tomado partida por los grupos antivacunas debido a que un hijo suyo lamentablemente padece autismo y por la relación entre el autismo y la vacuna triple vírica después del famoso estudio de Wakefield. Pero la verdad es que si sopesamos en una balanza los riesgos y beneficios entre padecer una enfermedad de forma natural y vacunarse, creo que no hay comparación. Está claro que se decantaría visiblemente hacia las vacunas. Solo voy a poner dos ejemplos. En el caso del sarampión, si padecemos el sarampión de forma natural, el riesgo de una encefalitis es que de cada 1000 casos nos toca uno.
mientras que si nos vacunamos, de cada 1.000.000 de vacunas nos puede tocar a uno. Lo mismo ocurre con la parotiditis, que incluso 2 personas aproximadamente pueden morir de cada 10.000 personas que caigan enfermas. Lo mismo podemos decir de la difteria, tétanos y tosferina. Si contraemos la difteria, la probabilidad de que nos muramos es de cada 20 casos, 2. Si es del tétanos, de cada 10, 2. Si es la tosferina, de cada 1.500, 1. Sin embargo, si nos vacunamos, no se ha encontrado ninguna asociación todavía aprobada entre la vacuna de difteria, tétanos, tosferina y la muerte, y podemos tener una encefalopatía de cada 1.000.000 de vacunas, pueden aparecer 10 casos, pero es que con la tosferina puede aparecer una encefalitis, 1 de cada 10 casos. Está claro que la balanza entre los riesgos y beneficios cae clarísimamente del lado de las vacunas. Y, por supuesto, otra de las cosas que no se creen los grupos antivacunas es no confían en el altruismo de los profesionales sanitarios y de las autoridades sanitarias. Para ellos, esto también es un mito. Eso de que nosotros pongamos la salud ante todo no es verdad. Porque ellos consideran que todo esto es un gran complot entre unos grandes tiburones. Y entre estos tiburones estaría la industria farmacéutica, por supuesto, como no sé si hay algún representante en la sala. Estarían los gobiernos y las autoridades sanitarias, todos ahí maquinando a ver quién se lleva el trozo del pastel. O nos ven simplemente a los profesionales sanitarios como comerciales de los laboratorios farmacéuticos, ¿no? ¿Le vamos a vacunar? ¿De qué?, pregunta el paciente. Pues no lo sabemos, aún no nos han llegado las promociones. Bueno, ya hemos hecho un repaso a todos los principales argumentos. Sí, me va a venir casi perfecto, los 2 minutos que me dan. Y cómo podemos rebatirlos allá donde vayamos o allá donde estemos. Pero la siguiente pregunta que me hago es, ¿estamos preparados para argumentar con los grupos antivacunas? ¿Tenemos los conocimientos, las actitudes, las habilidades y competencias? Lanzo la pregunta. Ya lo pensáis en casa con la almohada. En cuanto a conocimientos, yo pensaba que sí, porque, bueno, estudiamos una profesión, nos formamos, continuamente estamos leyendo, trabajamos con vacunas, alguno de nosotros. Sin embargo, me sorprende, esta la quería poner para después, me sorprende que de vez en cuando te encuentras artículos como este, en el que en este estudio estudiaron la cobertura de vacunación en hijos de médicos suizos. Si podéis ver en la gráfica que los pediatras, la cobertura de vacunación de los niños de los pediatras están en color lila y la de los no pediatras en color verde. ¿Os llama la atención algo? Los médicos no pediatras vacunan menos a sus hijos que los pediatras. Así, de golpe, ¿verdad? Pero con diferencias de entre 5 y casi 10 puntos de diferencia. En esta encuesta, en este estudio, hecho a los médicos suizos, Suiza, arriba, en Europa, modelo de modelos. Cuando les preguntan por qué no vacunan a sus hijos, contestan cosas como estas. La triple vírica, la vacuna es más lesiva que la enfermedad. No es necesaria en edades tan cortas. Es una vacuna de lujo para una enfermedad que es muy suave. Solo es necesaria para niñas y mujeres. Los tratamientos homeopáticos previenen también de estas enfermedades. Estamos hablando de médicos, de verdad. Cuando le preguntan por qué no vacunan a sus hijos de hepatitis B, contestan cosas como, solo es para adolescentes, no es seguro que la vacuna funcione, solo es para grupos de riesgo, tiene efectos adversos como la esclerosis múltiple. Cuando le preguntan por la vacuna de la hemófilus, responden que en 25 años de práctica no han encontrado ningún caso de hemófilus. ¿Para qué vacunar? Si le preguntan por la vacuna de hexavalente, ¿por qué no vacunan a sus hijos? Dicen que es una vacuna de reciente introducción. Vamos a ver qué pasa. Con la difteria, tétanos, tosferina no es necesaria, en Suiza no hay riesgo, la tosferina no es tan grave, la vacuna tiene efectos adversos y en general con todas las vacunas estamos sobresaturando nuestro sistema inmunológico. No sé si estos argumentos os resultan familiares.
se parecen bastante a los de los grupos antivacunas. Así que, ¿seguro que estamos seguros de nuestros conocimientos? Yo ya no lo tengo tan claro. Así que, si me permitís, voy a retroceder a la diapositiva que he colocado erróneamente. Hablábamos sobre los conocimientos. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos los conocimientos suficientes para argumentar con los grupos antivacunas? ¿Y tenemos las actitudes? Bueno, aquí tenemos a Obama, que parece ser que era el candidato favorito por todos los europeos para ganar las elecciones en Estados Unidos. Un modelo a seguir, parece ser, y por eso, como él lo sabe, fue de los primeros en ponerse la vacuna de la gripe A con la famosa pandemia, pero parece ser que no es un modelo para seguir por el resto de profesionales sanitarios, porque en cuanto a la vacuna de la gripe, las coberturas en profesionales sanitarios dejan mucho que desear. En este momento, en el ámbito de trabajo de mi centro de salud pública, un 20%, un poco desastroso. Así que ya para acabar, hemos visto que tenemos dudas sobre si nuestros conocimientos son buenos, sobre nuestras actitudes y conductas, y sobre las habilidades lo vamos a dejar en suspense porque merecería otra ponencia totalmente nueva. Así que para acabar me voy a despedir también con mi compañera Mafalda, que me ha acompañado en toda esta ponencia, que está en la cola esperando a ver si existe la vacuna contra el despotismo. Lo siento, Mafalda, ¿qué más quisiéramos? Acabaríamos con muchos problemas de la humanidad, pero de momento tenemos un montón de vacunas que son seguras y eficaces. Recomendémoslas y usémoslas. Y gracias a todos.